Mis amigos, seguimos con más. Gracias por su fiel sintonía. Aquellos que a diario entran a nuestro canal de YouTube, se suscriben, comparten nuestro contenido a través de las diferentes redes sociales en las que están inscritos. Para eso estamos, para mantenerles al tanto de todo el acontecer nacional e internacional. A propósito del tema internacional, el Perú está ahora mismo siendo tendencia con el apresamiento de su expresidente. Le vamos a contar sobre eso, también la situación de México, el negocio de Capaperra. Ustedes conocen esa frase, el negocio de Capaperra, el que compra el perro a 2 pesos y luego lo vende a 1, o sea, está perdiendo la mitad del precio que lo compró. Eso pasó con Manuel López Obrador en México, que luego de que el Estado compra un avión en una cantidad de dólares, Manuel López Obrador, con su mentalidad de miseria, llega y lo da por debajo de lo que costó, ni siquiera la mitad de lo que costó, sino mucho más por debajo del costo de ese avión, porque realmente eso es lo que deja, ese es el resultado de aquellos presidentes que tienen ese espíritu de miseria inculcado en su pensamiento. Pero mientras tanto, la noticia es en el Perú. El expresidente peruano Alejandro Toledo llegó este domingo escoltado por policías, extraditado desde los Estados Unidos para ser juzgado por el proceso abierto en su contra por presuntos sobornos millonarios de la empresa Odebrecht para adjudicarse la construcción de los tramos de la carretera interoceánica sur. Toledo llegó al aeropuerto Jorge Chávez en un vuelo comercial procedente de Los Ángeles, California, en medio de la expectación de las autoridades peruanas y la prensa local que lo esperaba, a donde será trasladado para una audiencia reconocimiento de identidad. Tras su evaluación por medicina legal y su audiencia ante un juez, Toledo será presumiblemente conducido por las autoridades penitenciarias al penal de Bandadillo, en el distrito de Ate, donde están recluidos los exmandatarios Alberto Fujimori y Pedro Castillo. Oigan qué sorpresa, 3 presidentes del Perú van a estar detenidos en el mismo recinto. Alberto Fujimori, Pedro Castillo y ahora Alejandro Toledo. ¿Qué cosa tiene la vida? Alejandro Toledo, que como ustedes saben, señores, mírenlo ahí, cuando los policías de los estados ya lo estaban recibiendo allá en el aeropuerto, una pena. Alejandro Toledo, señores, como ustedes saben, nació el 28 de marzo de 1946, es economista, político peruano, fue presidente del Perú desde el 28 de julio del 2001 hasta el 28 de julio del año 2006. 2001-2006. Ocupó el cargo en elecciones democráticas. Después del gobierno democrático, la transición se efectuó en ese país. En el 2006 entregó el poder, estudió en la Universidad de San Francisco y luego en la Universidad de Stanford. Se vinculó originalmente al ámbito técnico y académico donde participó como analista sobre la política en algunas oportunidades. Es un economista realmente, Alejandro Toledo. Además, su gobierno, hay que destacar que su gobierno se caracterizó por la consolidación del desarrollo macroeconómico de ese país, fomentando, oigan bien, la inversión extranjera, la firma de tratados de libre comercio e implementación de varios proyectos de inversión en infraestructura y desarrollo humano. Durante su mandato, Toledo sufrió una crisis de gobernabilidad, escándalos en su vida personal
y denuncias de corrupción contra su entorno, signos que golpearon su popularidad hasta caer en un 8% de aprobación en ese país. Un 8% de aprobación en ese país. Posteriormente intentaría regresar al Palacio de Gobierno siendo candidato presidencial por Perú posible en las elecciones generales del año 2011-2016, quedando en un cuarto y octavo lugar respectivamente. Tras su presencia, formó parte como miembro distinguido residente del Centro de Estudios Avanzados y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Stanford y ha sido profesor visitante en el Centro para la Democracia. Además, el 16 de julio del año 2019 fue arrestado en los Estados Unidos por mandato de extradición al Perú, según informó el Ministerio Público. El 8 de agosto, Graham Archer, abogado de oficio del exmandatario, solicitó un pedido de libertad bajo fianza bajo el juez estadounidense Thomas X. Nixon. El 12 de septiembre del 2019, el juez dictaminó improcedente su pedido de reconsideración. Sin embargo, el 19 de marzo del año 2020 se le conoció la libertad bajo fianza. Estaba en libertad bajo fianza en los Estados Unidos. En febrero del año 2023, de este año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos concedió la extradición solicitada por Perú por delitos de corrupción. En abril del 2023, un juez de Estados Unidos ordenó su detención con fines de extradición. Posteriormente, el 22 de este mes, Toledo viajó al aeropuerto de Los Ángeles para ir de regreso a su país, el Perú, y bueno, ya está en el Perú. Como ustedes saben, señores, economista de profesión, el tema de Odebrecht fue básicamente la acusación, esa es la acusación principal en contra de este expresidente, que las autoridades de ese país han dicho que recibió soborno, que recibió dinero de obras que eran básicamente realizadas por Odebrecht y su compañía. Toledo ahora, fíjense en la condición en la que él mismo se encuentra. Hablamos, señores, de un expresidente. Independientemente de si es culpable o no, pienso que las figuras de expresidente en Latinoamérica han comenzado a relajarse, han comenzado prácticamente a burlarse de ellos, y los presidentes para llegar a sus cargos hacen un gran esfuerzo. En el caso del Perú, que ha estado prácticamente envuelto en conflicto en los últimos años, especialmente con sus presidentes que son destituidos, otros que ya están guardando prisión. Si se fijan, ahora mismo estamos hablando que el Perú va a tener 3 expresidentes presos en un solo recinto. La situación en la que se encuentra al día de hoy el Perú, con una presidenta interina, con un pueblo que se equivocó básicamente eligiendo a un profesor rural. En República Dominicana le llamamos eligiendo a un campesino que no tiene la formación, la cultura, que no tiene la capacidad para dirigir la presidencia de un país, en este caso el Perú, que por más popularidad que alcance en su momento, ese profesor rural tenía debilidades, tenía lagunas, tenía claras ineficiencias que no le permitían mantener ese hilo conductor llamado poder. Y eso fue lo que básicamente sucedió con Pedro Castillo, el profesor rural, el campesino que llegó a la presidencia de ese país porque en su momento se desató, se originó una ola de populismo que le favoreció, llegó al poder y ya con eso creía que tenía la gloria ganada.
desearle lo mejor al Perú, especialmente con todo este tipo de situación. La justicia que realmente se encargue, y si este expresidente Alejandro Toledo es responsable, bueno, que pague por sus hechos. De no ser así, que no sean maltratados, que no sean básicamente condenados socialmente ni degradados socialmente, como hasta ahora están degradando la figura de un expresidente de ese país, porque al final, peruanos, quienes pierden son ustedes, independientemente de la persecución y el castigo de manera natural la justicia de su país tiene que encargarse, pero cuidadito con lo que es la imagen, el deterioro, la debilidad institucional, la persecución de líderes políticos de ese país, para que ustedes no vayan a caer en el mismo gancho que han caído otros gobernantes, otros países, porque esta ola de la geopolítica básicamente lo que busca es desacreditar a los gobernantes, a los exgobernantes, en procura de que no surja un liderazgo regional. Mientras más débiles estén los gobernantes en la región, mientras menos capacidad tengan estos líderes políticos de salir más allá de su país y proyectar ese liderazgo, mientras más pequeño sea ese movimiento, mucho mejor para las potencias. Y es ahí donde ustedes tienen que verse, peruanos. Ya ustedes están viendo la situación de ingobernabilidad por la que están atravesando ese país, de modo que una reflexión no les cae mal. Dejen que la justicia haga su trabajo, pero con mucho cuidado, cautela, y protejan la imagen no tan solo de sus exgobernantes, sino también la de su país. Continuamos, señor director.